Bien, muchachos, ustedes me dicen si pueden ver la presentación. Sí, se ve. Bueno, Sí, perfecto. sí, se mira. Bien, jóvenes. Entonces, en la clase anterior nos quedamos aquí, ¿verdad? En el plano infinito. Resolvimos este sistema. Llegamos a este resultado general. Recuerden que cuando ponemos este valor absoluto acá, z entre valor absoluto de z, este resultado es general. Ahora, la dirección x va a depender, claro, de la corriente, ¿verdad? No, o sea, no se tienen que memorizar tal y como está esto. Lo que tienen que memorizar, recordar, es la magnitud, nada más esto, porque esto siempre va a ser lo mismo para cualquier plano infinito. Lo que puede variar es esto, la dirección que le demos. Bueno, entonces vamos a seguir y ahora vamos a estudiar lo que es el solenoide ideal. Este sistema, como les platicaba, es de los sistemas más importantes de la clase de 415. También lo van a estudiar en el laboratorio. Entonces el solenoide ideal es muy importante porque el solenoide representa un sistema muy parecido a lo que es un imán. ¿De acuerdo? O sea, el descubrimiento de los imanes fue básicamente lo que dio origen, ¿verdad?, al magnetismo. Entonces, el campo magnético de un solenoide es idéntico al campo de un imán permanente. Entonces, ¿qué es un solenoide? Para comenzar, vamos a definir un solenoide en forma general, no ideal, ¿verdad?, sino en forma general. ¿Qué es un solenoide? Pues es un alambre, es una bobina, un alambre enrollado en forma de hélice alrededor de un cilindro. Eso es un solenoide, ¿verdad? Un alambre enrollado en forma de hélice. Pero fíjense bien, cuando yo digo en forma de hélice, no estamos hablando de un solenoide ideal, ¿de acuerdo? Entonces, con esta configuración puede producirse un campo magnético razonablemente uniforme en el espacio rodeado por las vueltas del alambre, llamado interior del solenoide. Bien, entonces cuando hay muy poco espacio entre las vueltas, o sea, cuando las espiras están muy juntas entre sí, nosotros podemos decir de que el solenoide es ideal, ¿de acuerdo? Bien, entonces el campo magnético neto es la suma vectorial de todas las vueltas que conforman lo que es el solenoide. Entonces aquí tenemos lo que es un solenoide. Este es un solenoide ideal, miren. Este solenoide es ideal porque las vueltas están muy apretadas, están muy juntas, de manera que a la hora de encontrar el campo de un solenoide ideal, nosotros lo que vamos a hacer es superponer los campos de una espira, de una sola espira. Entonces, miren, me voy a retroceder un poco para mostrarles algo. Esto. Les voy a mostrar esto de nuevo. Este es el campo producido por una sola espira circular. Vimos de que ese campo tiene esta forma general, en un punto sobre el eje Z. Ahora bien, entonces hay que tener en mente esta figura, el campo de una sola espira. Entonces, cuando nosotros nos vamos al solenoide, cuando las vueltas están muy apretadas, nosotros podemos decir de que cada vuelta es una espira individual y para obtener el campo lo que tenemos que hacer es sumar todos los campos de esas espiras y así obtenemos el campo total del solenoide. Este solenoide es de tamaño finito y es ideal, ¿de acuerdo? Es un solenoide con las vueltas muy apretadas. Ahora, entonces nosotros hoy vamos a hacer algo, vamos a obtener el campo magnético de un solenoide ideal en el centro del solenoide, en la región interna. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer de que tenemos un cilindro de longitud L y una sección circular de radio A. Se enrolla un alambre alrededor de ese cilindro para un total de n vueltas. N es un número puro, ¿verdad? Número de vueltas. Despreciamos el paso del enrollado. Cuando decimos esto, o sea, estamos diciendo que vamos a superponer espira, ¿verdad? Vamos a superponer, porque recuerden que la definición general del solenoide, ¿verdad?, son hélices. O sea que tienen una hélice, va a tener un ángulo de inclinación. Pero cuando decimos un solenoide ideal, entonces ese ángulo de inclinación lo despreciamos. Entonces deseamos encontrar el campo de inducción magnética, en un punto P sobre el eje del solenoide, que sería el eje Z, ¿verdad? Bien, este n minúscula lo vamos a definir como el número de vueltas por unidad de longitud, o sea, n mayúscula entre L.
L es la longitud del solenoide en este caso. Bien, este solenoide que vamos a resolver ahorita es un solenoide de tamaño finito. Después vamos a pasar al caso infinito, como un caso especial. Bien, entonces, de aquí, de esta fórmula, n es igual al número de vueltas por unidad de longitud. Si yo despejo para el n mayúscula el número de vueltas, que este es un número puro nada más, entonces me queda esto. Nada más que aquí lo expresamos como un diferencial d de n y en vez de L, un d de z. ¿De acuerdo? Porque la longitud es L es en Z, ¿verdad? Entonces agarro un pequeño diferencial d de z y n, recuerden que este n es una constante, ¿verdad? Este n es una constante, no lo tocamos, entonces esto me está indicando, d de n me está indicando que la cantidad de anillos circulares en una pequeña porción d de z. Eso es lo que me está indicando. Entonces, ¿para qué necesito eso? Bueno, nosotros vamos a hacer uso del campo B de una sola espira de radio A sobre un punto P en el eje Z, porque queremos calcular el campo del solenoide solo en el interior, en un punto del eje Z, para que sea más fácil, ¿verdad? Entonces, esta es la inducción magnética que produce una espira en el eje Z. Ya está, ya lo tenemos. Entonces vamos a agarrar este resultado y lo vamos a emplear para obtener el campo del solenoide. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué modificación le vamos a hacer? Obviamente vamos a tener que integrar esto, ¿verdad? Para incluir las n espiras. Recuerden que el solenoide tiene n espiras. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos el solenoide, le hicimos un corte al solenoide, un corte lateral, y pusimos el solenoide acostado, como ven en la figura. El solenoide aquí está recostado, pero el eje Z siempre, miren, es el eje del solenoide. El eje Z quedó recostado también. Esto es para ver mejor el cálculo que vamos a hacer. Entonces, ponemos el solenoide recostado. Aquí se miran el grosor de las espiras. Entonces, el solenoide tiene longitud L, tamaño finito. Tomamos una pequeña franja del solenoide de grosor d de z sub 0. La cantidad de espiras en esta franja es el d de n. ¿De acuerdo? Este d de n es la cantidad de vueltas que hay en esta pequeña fajita. Entonces nosotros vamos a integrar desde 0 hasta L toda la longitud del solenoide para involucrar a todas las espiras. Entonces, supongamos de que aquí en este extremo izquierdo del solenoide nosotros tenemos el origen, ¿verdad? Del sistema. Aquí, de manera que de este origen hasta esta franja hay una distancia z sub 0. De este origen hasta el punto de campo hay una distancia z sub p arbitraria. El punto de campo lo colocamos sobre el eje Z. Este P es el punto de campo y no necesariamente tiene que estar en el centro del solenoide, ¿verdad? No está en el centro. Y trazamos, fíjense bien, del punto de campo a los extremos del solenoide, trazamos unas líneas. Y esas líneas forman un ángulo alfa 1 y alfa 2 con respecto al eje Z. Estos ángulos se colocan aquí únicamente para poder escribir la respuesta de una manera más simple. No es necesario colocarlos. ¿De acuerdo? No es necesario. Solo es para que la respuesta me quede de una manera más pequeña, ¿verdad? Entonces, aquí está el punto de campo, aquí está la franja que voy a utilizar. Aquí se encuentra una cantidad d de n de vueltas. Entonces ya localicé con los vectores de posición, ¿verdad? Z sub 0 y Z sub p, localicé el punto de campo y localicé las espiras. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Agarrando el campo de una sola espira, vamos a hacerle un pequeño cambio. La contribución a la magnitud de la inducción en el punto P de esa franja, o sea, si solo existiera esta franjita, si solo existiera esta franja de espiras, ¿cuál es la inducción que provocan estas espiras aquí en el punto P? Entonces, eso lo escribimos así de esta forma. ¿Ve? Mu sub 0i a cuadrado, que es lo mismo que tenemos en el campo de una espira, pero lo multiplicamos por n de dz sub 0. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicar el campo de una sola espira por n de dz sub 0. ¿Y qué representa n de dz sub 0? Representa el número de vueltas que hay en esa pequeña franja. Este solo es un número puro, ¿verdad? Esto no tiene unidades, solo es un número. En el denominador, en lugar de escribir solo z,
ponemos z sub p menos z sub 0. ¿Por qué z sub p menos z sub 0? Porque z sub p menos z sub 0 es la distancia que hay desde esta franja al punto de campo. Eso es lo que estoy diciendo con eso, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando con este campo, ¿eh? Fíjense bien, en el numerador lo que hicimos fue multiplicarlo por el número de espiras. Eso fue todo, multiplicarlo por el número de espiras. En vez de escribir z, que es la ubicación del punto de campo, pongo z sub p menos z sub 0, ¿no? La distancia de las espiras al punto de campo. Ahí no hay pérdida. Recuerden que este procedimiento se lo tienen que aprender ustedes. Bueno que aprendan a resolverlo, porque en los problemas a ustedes les van a poner, por ejemplo, un solenoide cuadrado, un solenoide de otro tipo, y ustedes tienen que hacer un procedimiento similar recordando estos pasos, ¿verdad? Estos pasos que estamos haciendo. Bien, entonces, esto representa el número de anillos circulares. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Este es el campo debido a esa franja de espiras, pero si yo quiero el campo de todo el solenoide de longitud L, entonces lo que tengo que hacer es integrar esto, ¿verdad? Lo integro desde 0 a L. En el lado izquierdo me da el campo total de todo el solenoide, y aquí en el lado derecho integro de 0 a L toda la longitud para abarcar todas las espiras. ¿Cuántas espiras estamos abarcando aquí de 0 a L? El N, el número total de espiras, que es N. ¿De acuerdo? Mi variable de integración es z sub 0, como lo ven, z sub 0. ¿De acuerdo? Ese z sub 0 es el que va desde 0 hasta L, abarcando toda la longitud. Mientras que z sub p sería una constante, ¿verdad? Porque es la distancia hasta el punto de campo que se mantiene fija. Esa distancia la mantenemos fija. Bien, de ahí todo lo demás es constante. Entonces, ustedes ven que fue bastante sencillo plantearlo, ¿verdad? Ahora, hacemos un cambio de variable aquí, que es lo que siempre hacemos en estas integrales. Ponemos z' igual a z sub 0 menos z sub p. Aquí se le da vuelta, ¿verdad? Porque como está elevado al cuadrado, no hay problema en eso. Entonces, el d de z sería d de z sub 0. D de z sub 0. Esto lo hacemos así porque mi variable de integración es z sub 0. Y para no escribir ese signo menos acá, entonces se le dio vuelta aquí, ¿verdad? Entonces, ahora es d de z sub prima, la variable de integración. D de z prima, y abajo me queda a cuadrado más z prima a la 3 medios. Esta es la integral que tenemos que hacer. Esa es la integral que tenemos que hacer. Fíjense bien, cuando uno hace cambio de variable, hay cambio de límite de integración, ¿verdad? Hacemos cambio de límite de integración. Bueno, entonces así quedamos, ¿eh? Vamos desde z sub p hasta L menos z sub p. Ese cambio de límite creo que todos lo comprenden cómo hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí como la variable original es z sub 0, cuando z sub 0 vale 0, z sub prima vale menos z sub p. Y cuando z sub 0 vale L, z sub prima vale L menos z sub p. Así quedan los límites. Entonces, esta integral la pueden ver en las tablas, la pueden encontrar en las tablas. Aquí es al cuadrado, z' al cuadrado. Me queda de esta forma. Al evaluarlo en estos límites, obtenemos esto. Bien. Y esto, aquí ya no hay manera de reducir más esto, ¿verdad? Ya no lo podemos simplificar más. El resultado quedaría así. Esto representa la inducción magnética en el interior de un solenoide en un punto sobre el eje Z. Eso representa. Y de un solenoide finito, no infinito, ¿verdad? El sistema que más se emplea es el solenoide infinito porque es más fácil todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta respuesta, para poderla manejar de una manera más simple, vamos a hacer uso de la figura de los ángulos. Por eso es que me ponen estos ángulos, ¿no? Para que yo la respuesta la pueda escribir de una manera más fácil. Entonces, fíjense bien, haciendo uso de estos ángulos y de las dimensiones del solenoide, yo puedo usar una razón trigonométrica aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo que tengo el radio del solenoide, que es A, tengo la longitud, que es L. Por ejemplo, este alfa 2, fíjense bien, el punto P, la longitud es L. ¿Qué pasa si le resto L menos Z sub P? L menos Z sub P sería este cateto de este triángulo rectángulo.
Y el otro cateto sería A. Entonces, aquí yo puedo relacionar esto, ¿verdad? Con una tangente de este lado entre este lado, pero si yo veo la respuesta, no es una tangente lo que tengo aquí, ¿verdad? Lo que sería el lado adyacente entre la hipotenusa, más bien. Así sería, ¿verdad? Sería el lado adyacente, que es L menos Z sub P, entre la hipotenusa, que es la raíz de A cuadrado, más este cateto al cuadrado. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Es L menos Z sub P entre la raíz de A cuadrado más L menos Z sub P. O sea, esto representa la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y este representa el lado adyacente. Entonces esto sería mediante un coseno, ¿verdad? Igual para el otro triángulo, miren. Con el otro triángulo que se nos forma aquí, también sacamos mediante un coseno de este ángulo, es este lado, que este lado sería Z sub P, entre la hipotenusa, que es esto, la raíz de A cuadrado más Z sub P al cuadrado. Entonces, como lo ven, podemos expresar el resultado en función de los ángulos, alfa 1 y alfa 2. Coseno de alfa 1 es esto, entre la hipotenusa. Coseno de alfa 2 es ese lado entre la hipotenusa. Aquí todo esto es conocido, todas estas cantidades son conocidas. L, A y Z sub P son cantidades constantes. Entonces no hay ningún problema. Los ángulos quedarían como variables, ¿verdad? Esos ángulos pueden variar. Entonces recuerden que alfa 1 y alfa 2 no son iguales porque el punto de campo no está en el centro del solenoide. El punto de campo quedó en un punto arbitrario del eje Z. Entonces, al sustituir estos ángulos, la respuesta me queda de una manera mucho más fácil de recordar, fácil de escribir. Y este es el campo, la inducción dentro de un solenoide finito en un punto de campo en el eje Z. Pero el campo dentro de un solenoide, ya sea finito o infinito, en el interior es prácticamente el mismo, es prácticamente constante. Es prácticamente constante. Eso nos dice la teoría y el experimento. Entonces, fíjense bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es un caso especial. Como ya tenemos ese campo para un solenoide finito, vamos a ver el caso de un solenoide de tamaño infinito, infinitamente largo, que es un caso muy idealizado, ¿verdad? Bueno, agarramos el resultado anterior y para hacer lo que tienda al infinito, en lugar de poner de nuevo los límites infinitos, lo que vamos a hacer es que los ángulos tiendan, digamos, a esto, sean aproximadamente igual a cero. Entonces, fíjense bien, hacemos que los ángulos alfa 1 y alfa 2 tiendan a cero. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué pasa cuando estas líneas, cuando el solenoide se va al infinito, la hipotenusa, fíjense bien, a medida se va haciendo infinito, prácticamente las hipotenusas de estos triángulos van quedando paralelas al eje Z. De manera que al quedar paralelas al eje Z, como está tan lejos los extremos del solenoide, entonces el ángulo se va haciendo cada vez más pequeño, de manera que va tendiendo a cero a medida estos lados van aumentando. ¿De acuerdo? Eso es fácil de verlo, ¿no? A medida estos lados van aumentando, el ángulo va tendiendo a cero. Entonces, si yo hago que el ángulo alfa 1, alfa 2 tienda a cero, el coseno de cero o de un número cercano a cero es aproximadamente 1. Coseno de un número cercano a cero es aproximadamente 1. Entonces, ¿qué sucede? En esta respuesta me va a quedar 1 más 1, o sea, eso es 2, se cancela este 2 y me queda que para un solenoide infinito el resultado es bastante simple. Este resultado es muy fácil de recordar. La mayoría de estudiantes se lo aprenden, ¿verdad? Y es mejor que se lo aprendan porque este resultado lo vamos a seguir utilizando en todo el curso. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de un solenoide infinito o ideal. Cuando digamos ideal ya sabemos de que va a ser un solenoide infinito y que las vueltas están muy apretadas. Entonces, fíjense bien, este campo no depende aquí de ninguna distancia, ¿verdad? Es constante. Mu sub 0 es una constante n e I, la corriente. Entonces, este resultado me está diciendo de que la inducción únicamente va a depender en este caso
de la magnitud de la corriente y de la cantidad de vueltas por unidad de longitud, ¿verdad? De eso. Hay otra manera de escribirlo, ¿verdad? Que es, en vez de poner n minúscula, n mayúscula entre la longitud, esa es otra forma de escribir este campo. Pero este campo va a ser un campo constante para una corriente y para un número de vueltas dado, ¿de acuerdo? Entonces, el campo magnético de un plano infinito y de un solenoide infinito son campos que son constantes. O sea que ya tenemos dos campos magnéticos constantes, ¿verdad? O sea que las líneas están igualmente espaciadas y que la intensidad es la misma. Pero algo que cabe aquí resaltar es que la inducción de un solenoide solo va a ser esto en el interior. En el exterior lo vamos a aproximar a cero. Entonces, vamos a ver. Este resultado es muy importante para lo que resta de la clase. Y ¿cómo se vería el campo de un solenoide de tamaño finito? Pues el campo se miraría de esta forma. Fíjense bien, aquí al solenoide le estamos colocando un polo norte y un polo sur. Esto lo hacemos porque el solenoide se asemeja mucho a lo que es un imán. Los imanes tienen un polo norte y un sur y el campo va de norte a sur. Las líneas, como la teoría nos dice, siempre tienen que ser cerradas. Las líneas de campo siempre se cierran. No importa qué sistema sea, siempre se tienen que cerrar. Entonces, como ustedes lo ven, este campo para el solenoide, como este solenoide no es infinito, ustedes ven que en el interior el campo no es uniforme. El campo no es uniforme, es aproximada, lo podríamos aproximar, ¿verdad? Un campo uniforme porque ven ustedes que las líneas están bien apretadas, pero no son paralelas, no están igualmente espaciadas. Pero lo que sí se nota a leguas, ¿verdad? Es que dentro del solenoide el campo es más intenso que afuera. El campo fuera del solenoide lo podemos aproximar a cero porque las líneas están muy separadas. ¿De acuerdo? Están muy separadas. Entonces, por esa razón, nosotros siempre vamos a hacer la aproximación de que el campo fuera del solenoide va a ser igual a cero. Lo vamos a aproximar a cero. Y en el interior, diferente de cero. Y cuando el solenoide es infinito, en el interior el campo va a ser uniforme. Esas son cosas que tienen que acordarse, ¿verdad? Cuando el solenoide es infinito, el campo en el interior es uniforme. Cuando no es infinito, no va a ser así, ¿de acuerdo? Pero ya sea finito o infinito, el campo en el exterior lo vamos a aproximar a cero. Bueno, entonces, como ustedes ven, este campo es idéntico al campo de un imán. O sea que un solenoide emula lo que es un imán, ¿verdad? Bueno, ahora bien, aquí tenemos un solenoide, pero le hicimos un corte aquí, corte así a lo vertical. Entonces ustedes pueden ver de que en el interior el solenoide ustedes lo pueden, ¿verdad? Lo pueden aproximar. Si el solenoide es bastante largo, siendo estricto, ¿verdad? No es uniforme, pero ustedes lo pueden aproximar. Así como lo ven aquí en la figura, ¿ven? Que las líneas se han dibujado muy pegadas y se han dibujado paralelas. Hay una región aquí, en el mero centro, donde se puede decir de que el campo es uniforme. Ya cuando vamos alejándonos del centro del solenoide, las líneas se van separando. Y fuera del solenoide, las líneas van a estar muy separadas, de manera que el campo va a ser poco intenso. Los solenoides tienen grandes aplicaciones porque los solenoides confinan el campo magnético. Por eso es que en los inductores, ustedes van a ser ingenieros, ¿verdad? Y los inductores, que se utilizan bastante en los circuitos, los inductores básicamente son solenoides, son bobinas. Entonces lo que hacen los solenoides es confinar el campo, guardar el campo en el interior de ellos, y un campo es un almacén de energía. O sea que cuando yo digo que un sistema confina un campo, ahí dentro de ese campo hay energía. O sea que aquí tenemos energía guardada dentro de este solenoide, ¿verdad? Que eso tiene grandes aplicaciones tecnológicas. Bueno, entonces, vamos a ver, voy a regresar aquí. Este es un solenoide no ideal, jóvenes. En el laboratorio también les van a explicar un poco más sobre esto. Nosotros resolvimos el problema para un solenoide ideal de tamaño finito y de tamaño infinito. Pero ¿qué pasa si un solenoide no es ideal? Si no es ideal, lo que sucede es que lo que se forman son hélices. Las hélices
tienen un ángulo de inclinación con respecto al plano XY, ¿verdad? Si ustedes dibujan una hélice, en un plano, la hélice va a tener un ángulo de inclinación con respecto al plano. Entonces ustedes ven que todas estas hélices, todas las hélices van formando lo que es un ángulo, que en este caso es constante ese ángulo, ¿verdad? Que van formando unas con respecto a otras. Ahora bien, cuando el solenoide no es ideal, el problema es bastante complejo de resolver. En la clase no lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo podemos hacer, pero para calcular una componente del campo, pero para calcularlas todas no, porque es bien complicado. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema así, ustedes ven que el campo tiene como unos pliegues, tiene como unos quiebres, ¿verdad? Y eso es precisamente porque las vueltas no están apretadas. Entonces el campo tiene como oscilaciones, miren, así, ¿ve? De esta forma, ¿ve? O sea que es un campo bastante complejo, ¿verdad? Como ustedes ven, en el interior este campo no solo va a tener componente Z, va a tener componente, si trabajamos en cilíndrica, va a tener componente en ρ, en φ y Z. Va a ser un campo bastante complejo este. Pero fuera de este sistema, el campo siempre se puede aproximar a cero. O sea que lo que tiene común este solenoide con el ideal es que el campo prácticamente queda confinado al interior de él. Eso siempre va a suceder. Bueno, jóvenes, entonces espero que les haya quedado claro, ¿verdad?, cómo resolver este sistema, cómo obtuvimos este resultado, muy importante, y estos dos resultados, para el solenoide finito y para el infinito. El más importante para nosotros va a ser el infinito, es el que más vamos a emplear en la clase. Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a dar únicamente unos 40 minutos de clase hoy. Para terminar, vamos a hablar un poco sobre lo que son las cargas puntuales en movimiento. Este es un tema muy interesante porque hay muchos fenómenos relacionados con cargas puntuales en movimiento. Tiene muchas aplicaciones prácticas también. Entonces, como nosotros hemos estado hablando de corrientes, que es cuando decimos corriente, nos referimos a un gran número de cargas moviéndose en algún medio conductor, ya sea un alambre, un plano o un volumen. Entonces, ¿qué pasa si solo una carga se mueve? ¿Cómo es el campo de inducción de una sola carga? Entonces, nosotros para obtener un resultado acá para una sola carga, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de lo que es la inducción, la ley de Biot-Savart, para un volumen, para un elemento de volumen de densidad J. Entonces, porque es lo más general, ¿verdad? Hablar de un volumen es lo más general. Entonces, en lugar de colocar J en este integral, vamos a utilizar aquella relación de J con la velocidad de la carga. Entonces, si ustedes recuerdan el capítulo 12, nosotros establecimos de que J se puede escribir como la densidad de carga multiplicada por la rapidez de las cargas. Esta es la velocidad de las cargas. Entonces, hacemos uso de esto, sustituimos esta J aquí en la integral, la sustituimos y entonces la expresión se nos convierte en esto. Bien, entonces esta es la densidad de carga, pero como nosotros queremos una sola carga, ¿verdad? Aquí estamos hablando de varias cargas, pero ¿qué pasa si es una sola carga? Entonces, nosotros vamos a suponer de que las cargas dentro de este volumen, el volumen es muy pequeño, vamos a suponer de que están contenidas en un volumen muy pequeño, de manera que el vector R', recuerden que yo tengo un origen y tengo un volumen. Desde el origen yo localizo el volumen que contiene cargas que se están moviendo. Entonces, si ese volumen es muy pequeño, el vector de posición R prácticamente no va a variar su tamaño, su dimensión, porque el volumen es muy pequeño. Entonces, haciendo que los vectores de posición relativa R y R también sean constantes. O sea, al ser R' constante, esto también va a ser constante. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es constante lo puedo quitar del integrando. Así que todas las cargas llevan la misma velocidad B'. Todas las cargas, o sea, aquí vamos a ver, tal vez para no confundirnos, o sea, yo tengo un volumen de carga, pero como ese volumen es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que al final de cuentas podemos hablar de una sola carga, ¿verdad? Estaríamos hablando de una sola carga. Entonces, sacamos esto del integrando y
realizamos la integral sobre el volumen, pero tomando en cuenta la densidad de carga, ρ'. Esta integral no es otra cosa más que la carga total. ¿De acuerdo? Esta densidad integrada en un volumen me da la carga total. Y la carga total dentro de ese pequeño volumen es Q'. Entonces, como ustedes ven, esto representa el campo para una carga pequeña, para una carga puntual, moviéndose con una velocidad V'. Una velocidad que la vamos a tomar como constante, no variable, sino constante. Entonces, esta es la forma que tiene la inducción de una carga puntual. Entonces vamos a ver. Q', la carga total. Pero podemos decir que es una carga puntual, ¿verdad? Entonces, pero si tomamos a Q como una carga puntual, así que esta expresión también es válida para una carga puntual en movimiento. Es válida para una carga puntual en movimiento o para una carga muy pequeña, ¿verdad? Un volumen de carga muy pequeño. Es válido también. Bueno, ¿qué va a pasar con esto entonces? Vamos a ver. Si nosotros comparamos esto con el resultado que acabamos de obtener, ¿qué es esto? Que este resultado lo obtuvimos, ¿verdad? En la clase de ayer hablamos de la inducción de un alambre. Esto que tengo aquí es el elemento de corriente filamental IDDS'. Entonces, fíjense bien ustedes el parecido que tienen estas dos expresiones. La diferencia entre estas dos expresiones es únicamente que aquí hay un IDDS y aquí hay un Q por B. Aquí el vector es TDS, aquí el vector es la velocidad. Pero por lo demás, las dos expresiones son idénticas. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto nos lleva a sospechar de que el IDDS se puede expresar como Q por B. Es lo mismo. O sea, lo que me está diciendo esto es que una carga puntual en movimiento es equivalente a un elemento de corriente. Un resultado bastante importante que vale la pena que lo recuerden, que lo memoricen, ¿verdad? Una carga puntual en movimiento es equivalente a un elemento de corriente. O sea que, imagínense ustedes, una carga se mueve en línea recta. Es como que fuese una corriente en línea recta, como que yo tuviese un alambre de corriente en línea recta, algo así. Entonces, con esto, nosotros podemos dibujar lo que es el campo, cómo luce el campo de una carga puntual moviéndose. Imagínense esto. La carga se mueve en esta dirección, en línea recta. Lleva una velocidad en verde, el vector verde, una velocidad constante v, en esta dirección. Fíjense bien, arregla la mano derecha. El pulgar va en la dirección de la corriente, que en este caso la corriente es la velocidad de la carga. Yo pongo el pulgar en la dirección de la velocidad de la carga y los 4 dedos de la mano derecha se van enrollando. Los 4 dedos van indicando la dirección de las flechas del campo magnético. Entonces, para una carga moviéndose en esta dirección, el campo magnético va a tener este aspecto. Pero el campo magnético de una carga no es parecido al de un alambre infinito. El campo magnético de una carga moviéndose tiene forma como de una botella, como de como de un paquete de onda. ¿Han visto los paquetes de onda, perdón? Como la campana de Gauss, así. En 3 dimensiones se vería como una botella, ¿verdad? La carga se va moviendo, entonces lo que uno observaría, si nosotros pudiésemos ver las líneas de campo, lo que veríamos es como una botella que se va moviendo así. Ese es el aspecto que tendría el campo de una carga puntual. ¿De acuerdo? El campo de la inducción en un punto que está en la dirección del movimiento va a ser cero. Ese resultado lo vamos a obtener en algunos problemas nosotros. El campo aquí justo arriba y justo abajo, o sea, en la línea de movimiento, el campo va a ser cero. Ese resultado sale muy fácil cuando realizamos el producto Kruger. Bien, ¿dónde va a ser más intenso el campo de una carga moviéndose? Va a ser más intenso en puntos que están perpendiculares a la velocidad. En esos puntos es donde va a ser máxima. Bien, jóvenes. Ya vamos a terminar por hoy. Entonces, de acuerdo con la fórmula de la ley de Ampère para calcular la fuerza, el diferencial de fuerza es IDDS, elemento de corriente, cruz, la inducción magnética. Esto lo tienen que memorizar, ¿verdad? Aquí estoy tomando el diferencial. Nosotros vemos que la fuerza magnética sobre una carga puntual es esto. ¿Por qué esto?
Porque, vamos a ver, aquí tenemos la fuerza, vamos a ver. Entonces dijimos de que el I de DS lo reemplazamos por Q por B. Q por B. Cruz B. Entonces, esta es una fórmula muy importante, ecuación muy importante, que es la fuerza magnética. Fíjense bien. Nosotros entre 21 sacamos la fuerza eléctrica para una carga moviéndose, una carga puntual, ¿verdad? En un campo eléctrico externo. Y esta es el análogo magnético, esta es la fuerza magnética sobre una carga moviéndose debido a un campo externo. Este campo que aparece aquí es un campo externo a la carga, o sea, imagínense, esta carga se está moviendo, pero hay otro campo externo, no este, ¿verdad? Esta carga me provoca un campo, pero yo estoy hablando de otro campo. Hay otro campo externo que afecta a esta carga. Entonces, cuando una carga, vamos a ver, yo tengo un campo magnético, ¿verdad? Y una carga se mueve, la carga siente fuerza magnética. ¿Qué pasa si yo tengo un campo magnético y tengo una carga, pero la carga está en reposo? La carga no siente fuerza magnética. Entonces, esta carga, moviéndose, produce un campo magnético. Pero si además de este campo hay otro campo externo, la carga va a sentir una fuerza magnética. A eso es lo que se refiere este resultado, miren, porque este campo es externo, no es el campo provocado por dicha carga, es otro. Entonces, este B es el valor de la inducción en la posición de la carga. Usando la ley de Ampère, nosotros calculamos la fuerza que una carga puntual Q ejerce sobre otra carga puntual Q, moviéndose también con una velocidad V. Entonces, aquí tenemos, esto representaría, miren, la fuerza entre dos cargas puntuales que se están moviendo. Si una de las cargas no se mueve, entonces ya esto no aplica porque una de las velocidades sería cero, ¿de acuerdo? Fíjense bien, las dos cargas tienen que estar en movimiento para que ejerzan fuerzas magnéticas. Si una de las dos cargas está en reposo, esto se hace cero, porque la velocidad de una de ellas sería cero. Entonces, de la ley de Ampère, esta es la fórmula para dos cargas puntuales moviéndose, que me da la fuerza magnética. Bien, jóvenes, entonces, de aquí llegamos a algo muy importante, a una de las ecuaciones más importantes del electromagnetismo, que es la fuerza de Lorentz. Entonces, las ecuaciones de Maxwell junto con la fuerza de Lorentz son las ecuaciones más importantes del electromagnetismo, ¿no? Entonces, nosotros podemos calcular la fuerza eléctrica y magnética sobre una carga puntual Q. De manera que si nosotros juntamos la fuerza eléctrica y magnética, tenemos lo que es la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz me da la fuerza total sobre una carga, tanto la eléctrica como la magnética. Y esta ecuación también es otra de las ecuaciones que deben de memorizar, la fuerza de Lorentz. Y es en este orden, miren, B cruz B, no pueden poner al revés, ¿verdad? Es velocidad de la carga, cruz el campo. Vamos a ver. Fuerza sobre esta carga. Este campo eléctrico y este campo magnético son campos externos, no son campos producidos por la carga, porque la carga no puede ejercer fuerza sobre sí misma, ¿verdad? Esta carga que se está moviendo, esta carga provoca un campo eléctrico y provoca un campo magnético, ¿verdad? Pero la fuerza que siente esta carga es debido a un campo eléctrico y magnético externos, provocados por otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si esta carga está estática? Su velocidad es cero y solo tenemos fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Ahora, pero si esa carga se está moviendo, va a sentir fuerza eléctrica y fuerza magnética. Va a sentir las dos fuerzas al mismo tiempo, la eléctrica y la magnética. Recuerden bien, en esta fórmula, esta carga, esta velocidad que aparece, pertenece a esta carga, mientras que el campo eléctrico y magnético son externos, no tienen nada que ver con la carga. ¿De acuerdo? Entonces esta es la fuerza de Lorentz. Esta fuerza solo es válida cuando consideramos velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Ya cuando consideramos velocidades muy altas, hay que tomar en cuenta lo que es la relatividad, ¿no?, especial, para modificar un poco estas expresiones. Bien, jóvenes. Ya para finalizar, creo que no me va a quedar chance de terminar la clase hoy. Para la fuerza magnética, solo la magnética, ¿verdad? Nosotros la podemos calcular fácilmente usando la regla de la mano derecha, B cruz B. Entonces lo que usted necesita hacer es aquí.
enrollar, agarrar con sus 4 dedos al vector de velocidad y enrollarlo en torno al campo magnético externo, y el pulgar le da la dirección de la fuerza magnética sobre la carga puntual. O sea, supongamos de que la carga lleva una velocidad hacia la izquierda en rojo y el campo externo es un campo verde que está aquí, ¿ve? Es un campo externo. Entonces, la fuerza que va a experimentar la carga iría hacia arriba, la carga tendería a doblarse hacia arriba, ¿verdad? Por efecto de ese campo magnético. Ajá. Aquí tenemos, ¿vale?, lo mismo, la explicación de la regla de la mano derecha. Aquí tenemos un plano, miren, la carga positiva se mueve en esta dirección, en la dirección del vector de velocidad. Hay un campo magnético uniforme, ¿ve?, en azul. Entonces, por regla de la mano derecha, B la velocidad, cruz el campo, regla de la mano derecha, el pulgar va hacia arriba, ¿ve? Esta carga va a tender a salirse del plano, va a tender a moverse hacia arriba por efecto de la fuerza. ¿Y qué pasa si se mueve en otra dirección? Lo mismo, hago la regla de la mano derecha, el pulgar va hacia abajo, la carga va a tender a moverse hacia abajo. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Ah, si la carga es negativa, aquí nos cambia todo, porque el signo de la carga hay que incluirlo. Entonces, la regla de la mano derecha me va a dar una dirección, pero por el signo menos de la carga se invierte. ¿De acuerdo? Ese es el efecto que tiene el signo aquí, ¿verdad? De que el pulgar va a apuntar en una dirección, pero por el signo va a quedar invertido. Pero lo importante aquí, en conclusión, fíjense, ya para terminar, vamos a ver, una carga puntual se mueve en forma paralela al campo magnético, experimenta una fuerza magnética igual a 0. Sí, esto es muy importante, fíjense bien, acuérdense. Yo tengo un campo magnético, si las cargas se mueven paralelas al campo, no importa si es positiva o negativa, la fuerza que van a experimentar es 0. ¿Por qué es 0? Por el producto cruz. ¿Qué pasa cuando la velocidad y el campo son paralelos? El ángulo entre ellos es 0. Y por definición, B cruz B es seno, ¿verdad? Hay un seno en la definición. Entonces el seno de 0 es 0. Cuando son paralelas la velocidad y el campo, o antiparalelas, la fuerza que experimenta la carga es 0. O sea que si usted, imagínese un solenoide, ¿verdad?, y usted quiere que una carga por un solenoide por el interior sin experimentar fuerza, ¿en qué forma tendría que lanzar la carga? La tendría que lanzar en el eje Z, ¿verdad? Si una carga pasa por un solenoide en el interior y pasa a lo largo del eje Z, la carga no va a sentir fuerza magnética porque sería paralelo al campo, ¿verdad? Bien. En la siguiente clase les voy a hablar más sobre esto, pero algo importante ya para culminar, porque en el laboratorio les va a servir mucho. No sé si ya hicieron laboratorio de campo magnético. Entonces, algunos fenómenos importantes con el movimiento de cargas es el movimiento helicoidal. Cuando una carga se mueve en un campo que no es uniforme, la carga va a tener un movimiento en forma de hélice, así como el que ven acá. Entonces, lo que se va a observar es una trayectoria en forma de hélice de la carga. Como ven ustedes aquí, el campo es no uniforme. Entonces, la carga no se va a mover en una sola dirección, sino que la carga va a ir oscilando en esta forma, ¿ve? Esto tiene un efecto muy interesante en la Tierra, en el planeta. La Tierra tiene un campo magnético, ¿verdad? Un campo magnético gigantesco, que es como un imán en el interior. Lo que pasa es que a lo que nosotros llamamos polo norte es el polo sur geográfico, y el polo sur geográfico es el polo norte magnético. O sea, vamos a ver, la Tierra tiene un polo norte geográfico y un polo sur geográfico. Pero el imán que tiene la Tierra dentro, por así decirlo, está al revés. Tiene el polo sur en el norte geográfico y el polo norte en el polo sur geográfico. Entonces, el campo magnético de la Tierra va de norte a sur, o sea, las flechitas van de norte a sur. Así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como este es un campo magnético no uniforme, cuando las partículas cargadas que vienen del espacio exterior, el viento solar, inciden en el campo magnético de la Tierra, esas partículas traen una velocidad, ¿verdad? Al incidir, esas partículas sienten una fuerza inmediatamente, una fuerza magnética por el campo magnético. Entonces las partículas
tienden a moverse en hélices, así como esto, van formando hélices y se van desplazando a regiones donde el campo es más intenso. Cuando llegan ahí y chocan con las nubes de la Tierra, se producen destellos luminosos, que es lo que se conocen como las auroras, ¿verdad? Las auroras boreales en el norte y las auroras australes en el sur. Entonces, eso se debe al movimiento de partículas cargadas atrapadas en el campo magnético de la Tierra. Estos cinturones que ustedes ven acá se conocen como los cinturones de Van Allen. Entonces, esas partículas, ¿verdad? Esa es una de las aplicaciones de esto, ¿verdad? Que el movimiento de las partículas va a ser helicoidal y las partículas se van a ir moviendo, como enrollándose, buscando zonas donde el campo es más intenso, atraídas por el campo. Entonces ahí al llegar aquí a la atmósfera chocan y con otras partículas cargadas producen esos destellos luminosos que ustedes ven como las auroras boreales. Así como lo estoy indicando acá. Entonces, esto se debe a movimiento de partículas cargadas dentro de un campo magnético no uniforme. En la siguiente clase vamos a seguir hablando un poco más de esto y vamos a hacer algunos problemas. Ya eso sería todo por hoy, jóvenes, así que no sé si tienen algún comentario.